Bueno, vamos a empezar otro video. Vamos a empezar con este ejemplo que está aquí. Son los últimos circuitos de diodos que vemos. Bueno, todavía es bastante extenso, pero es lo último de diodos. Entonces vamos a empezar con este ejemplo. Hoy en este video espero ver por lo menos dos ejemplos. Vean el enunciado que dice: demostrar que en el inciso A este circuito, si yo lo considero como D1 y D2 en inversa, no es correcto. Hay que demostrar que es incorrecto considerar a los diodos en inversa. Y en el inciso B dice demostrar que D1 y D2 considerados en directa tampoco es válido, que es un error. Cuando nosotros nos enfrentamos con varios diodos en un circuito, tenemos que elegir cuáles conducen, cuáles no. Y bueno, en este caso, más que analizar cuál conduce y cuál no, pues vamos a demostrar por qué es equivocada cualquiera de estas dos hipótesis. Entonces, ¿cómo demostramos eso? Es muy sencillo, ¿no? O sea, voy a poner aquí solución. Inciso A. Entonces dice que el primer inciso, que los diodos se consideran en inversa. Si un diodo está en inversa, es un circuito abierto. Si es un circuito abierto, forzosamente su corriente ID debe ser 0 amperes, y su voltaje, que se mide con esta polaridad BD, su voltaje tiene que ser 0 o negativo. Así que lo pongo así: menor a 0 o incluso 0. Aquí necesariamente tiene que ser algo así para que sea un diodo en inversa. Entonces vamos a verificar si eso se cumple en ese circuito. El circuito equivalente, esta fuente de acá no puse su valor, son 3 volts. Entonces acá 3, ¿sí? Las polaridades. Ahí están la polaridad del voltaje y el sentido de la corriente, ¿sí? Vamos a verificar que estos voltajes efectivamente estos voltajes son negativos. Las corrientes, pues a simple vista, pues son 0. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a verificar que los voltajes son negativos, ¿sí? Aquí tenemos el diodo 1, el diodo 2.
si hubiese corriente, estas dos corrientes se encuentran en este nodo y fluyen hacia el resistor. Entonces, aquí en el resistor, que lo consideramos así, el sentido de las dos corrientes, diríamos entonces lo siguiente. Aquí empiezo, abajo, digo, como I de 1 e I de 2 es igual a 0 amperes, entonces la corriente del resistor es 0. ¿Sí? Así que esta corriente es 0. Si la corriente vale 0, entonces su voltaje también vale 0. El voltaje en el resistor es 0. ¿Sí? Ya tenemos 0 volts ahí. Aquí tenemos 0 volts. La polaridad de este voltaje más menos. Podemos plantear la ecuación de malla en este circuito, malla 2. Esta ecuación de malla me dice que el voltaje de la fuente debe repartirse en estos dos elementos, B de 2 y B de 6K. Entonces, la fuente de 3 debe ser B de 2 y B de 6K. Como B de 6K vale 0, entonces lo señalo aquí como esta es 0, entonces B de 2 es 3 volts. Eso contradice la hipótesis de que el diodo está en inversa. Un diodo no puede tener 3 volts porque está polarizado en directa, se enciende, fija su voltaje al voltaje encendido 0.6, 0.7, 0.65, o sea, más o menos por ahí anda, y no se mueve de ahí, ¿sí? O sea, si yo intento aplicarle un voltaje de 3, el mismo diodo reduce su voltaje drásticamente a 0.65, 0.7, 0.6, y el resto de este voltaje lo aplica sobre el elemento que queda en la malla. Entonces esto es una contradicción. Aquí ya sacamos una prueba de una contradicción. Vamos a plantear ahora qué pasa acá en la primera malla y el primer diodo. ¿Sí? De la primera malla. La primera malla, lo mismo que en la segunda, el voltaje de la fuente se va a repartir entre la caída que debiera aparecer en el resistor de 4K, en este resistor, en el diodo y en el resistor de 6K. Tiene 3 elementos sobre los que se aplica este voltaje. Este voltaje, si ustedes se fijan, todas estas polaridades coinciden, o sea, más menos es una caída, de más a menos otra caída y de más a menos otra. Entonces todas estas caídas se suman y deben corresponder a 10 volts. Así que de la primera malla puedo decir que el voltaje de la fuente debe ser igual al voltaje en el resistor de 4K
más el voltaje en el diodo 1 más el voltaje en el resistor de 6K. Como tenemos que I de 1 es igual a 0, entonces como I de 1 es 0, entonces el voltaje en 4K es 0. ¿Sí? Y este primer término es 0, así como también como en el caso anterior, el voltaje en la de 6K vale 0. Eso hace que B de 1 me dé 10 volts. Esto afirmaría que el diodo 1 está en directa y no en inversa. Entonces, esto es otra contradicción de lo que debiera estar ocurriendo en el circuito. El voltaje debería de ser negativo. Entonces, esto es una contradicción. Con eso, con estas dos contradicciones, demostramos que efectivamente es inválido considerar a los diodos en inversa. Ahora vamos al inciso B, los vamos a considerar en directa. Entonces muevo la cámara. Inciso B. Para los diodos en directa, ¿qué debe pasar con ellos? Un diodo en directa se puede considerar, si es ideal, como un corto. En el caso de un diodo ideal, o como una batería de un cierto voltaje, y ya sabemos que este es aproximadamente, digamos, 0.6, 0.65, 0.7. Entonces, o un corto o voltaje positivo, pequeñito pero positivo. Así que vamos a dibujar el circuito equivalente. Circuito equivalente. Se ve un poco borroso el plumón, ya está fallando, y lo va a dibujar con este otro plumón. Entonces tengo vamos a considerar el caso ideal. Es el más fácil porque es más rápido de hacer análisis, plantear ecuaciones. No es tan complicado hacerlo con la batería, pero nada más para efectos de demostrar que está mal, pues con un corto es suficiente. Entonces, aquí está el primero, aquí está el segundo, esta es la polaridad del diodo 1,
del diodo 2. Y vamos a verificar que la corriente, por ser un circuito cerrado, pues no es 0, tiene que ser mayor a 0. Si está conduciendo, la corriente tiene que llevar esta dirección, así, en el diodo. Entonces, en estos diodos, la corriente ID tiene que ser mayor a 0. Como estoy considerando lo ideal, pues su voltaje VD es 0. Nosotros vemos que, como en el inciso A, la corriente ID1 y la corriente ID2 coinciden en este nodo y se desvían hacia el resistor. ¿Sí? Efectivamente, este corto hace que los diodos tengan 0 volts. Así que ese corto de 0 volts hace que este voltaje caiga directo sobre el resistor. 3 volts directo sobre el resistor fija la corriente. Así que la corriente en el resistor de 6K sería el voltaje de esta fuente sobre la resistencia. Esto me da medio kilo sube como milis, medio miliampere. Esta corriente produce en este resistor los 3 volts. 3 volts hay aquí. ¿Sí? Y esta corriente es la que fluye por aquí. No quiere decir que toda esta corriente sale de acá. Es la que fluye por aquí y se debe componer de esta y esta. Vamos a plantear ahora la ecuación de malla acá, que involucra estos dos elementos. Entonces, de la primera malla, el voltaje de la fuente debe ser la suma de los voltajes. El voltaje en el resistor de 4, el voltaje en el diodo y el voltaje en el resistor de 6K. Escribo cada voltaje en términos de su corriente. 4K es 4000 por ID1. Déjenme borrar aquí porque iba a poner, puse paréntesis pensando en escribir un número, pero no, es por ID1. Este es el voltaje en 4K, más el voltaje de BD1 vale 0, más el voltaje en 6K, que es 3 volts, que cae directamente, 3. Con esta ecuación puedo despejar esta corriente. Entonces tengo que la corriente ID1 va a ser 10 menos 3, 3 pasa del otro lado, entre 4, este valor, 4K. Esto me da 7 entre 4, kilos sube como milis, así. ¿Sí? Luego, esta corriente es la que circula en la primera malla, en el diodo 1. Pero todavía no tenemos la corriente en el diodo 2. Entonces, en este espacio, voy a continuar. Esto sería de la ley de corrientes de Kirchhoff. En este nodo se debe cumplir que las corrientes que entran es igual a la corriente que sale,
I de 6K. Como se debe cumplir esta condición, entonces I de 2 va a ser I de 6K menos I de 1. I de 2 sería I de 6K, que es medio miliampere, menos I de 1, que es 7/4 de 10 a la menos 3. Continuando, I de 2 sería en cuartos, sería 2/4 menos 7/4, así. 2/4, lo convierto a cuartos esto, 2/4 menos 7/4 por 10 a la menos 3. Y esto me dice entonces que I de 2 es menos 5/4 10 a la menos 3 de ampere. Entonces, los resultados que sacamos, digamos que aquí no nos hacen sospechar nada. Vemos que efectivamente la corriente del diodo 1 tiene valor mayor a 0, como acá. Pero en el diodo 2 la corriente es negativa, y no puede ser. En un diodo no puede haber corriente negativa, no puede haber corriente al revés, porque estaría en inversa. Entonces esta es una contradicción. ¿Sí? Ahí, con eso confirmamos que es inválido la hipótesis del enunciado. Esa es la manera de analizar los circuitos con diodos. Cuando hay diodos múltiples, pues tenemos que verificar las condiciones. Si el diodo está en inversa, pues no debe haber corriente y voltaje debe ser negativo. Si el diodo está en directa, como en este caso, entonces el voltaje debe ser positivo, pero muy chiquito, o sea, el voltaje encendido, el punto 6, que aquí se ve muy borroso, y la corriente debe ser positiva, no debe ocurrir casos como donde es negativa, ¿sí? En un circuito como el que estamos analizando, desde el inicio desde el principio podríamos más o menos suponer cuál diodo debe estar en directa, cuál no, pero no es garantía de que estemos bien en nuestra hipótesis hasta que no hagamos verificación de las condiciones del diodo, ¿no? Que se cumplan las condiciones del diodo. Entonces, aquí por ejemplo, las dos fuentes, la polaridad de las fuentes hacia arriba aseguran que este diodo debería de conducir y debería de conducir, porque es positivo al ánodo, negativo al cátodo. Igual acá, positivo al ánodo, negativo al cátodo. Pero ya vimos que fue la segunda hipótesis y no es correcto. Incluso el mismo análisis nos llevó a que el diodo 2, en el segundo inciso, este diodo me da corriente negativa, entonces no es, el diodo 1 es corriente positiva, digamos que nos reafirmó de que sí puede estar en directa, pero el diodo 2 tendría que estar en inversa. Ahora el siguiente paso sería nosotros poner aquí un corto y acá un circuito abierto y verificar que se cumplen esas condiciones de corto para un diodo encendido y de circuito abierto para un diodo en inversa. Así que parece ser la siguiente conclusión, ¿no? La siguiente hipótesis, proponer
de 1 en directa, de 2 en inversa, y hacer el análisis para comprobar que el diodo 1, por estar en directa, tiene corriente positiva. El voltaje pues va a ser 0 si pongo un corto, va a ser 0.6 o 0.7 si pongo la fuente fija, y acá como lo pongo abierto porque está en inversa, la corriente pues por default tiene que ser 0, pero su voltaje va a tener que ser negativo. Tengo que verificar que el voltaje en este diodo sea negativo, ¿sí? Ese sería el siguiente paso, ¿no? Entonces esa es más o menos la manera de analizar los circuitos. Igual a simple vista podemos ver que hay como un enfrentamiento entre estas dos fuentes. Esta fuente se enfrenta con esta suministra hacia acá, esta suministra hacia acá. Entonces hay un enfrentamiento entre ellas. En el camino de esta fuente, por ejemplo así, solo se encuentra con esta resistencia de 6K. En cambio esta fuente solo se encuentra en su camino con una resistencia de 10K. Pero aunque tiene mayor oposición a flujo de corriente, su magnitud es fácil más de 3 veces esta fuente. Entonces llévalas de ganar esta fuente, que es más de 3 veces esta fuente. Esta se enfrenta con una resistencia de 6, esta con una resistencia de 10, pero esta es el triple que esta. Es más probable que el sentido de corriente y el impulso de los electrones de esta fuente domine, así, en este sentido. Este se polariza en directo y este se polariza en inverso, que es la lógica. Entonces a nosotros nos toca verificar ese análisis. Hasta ahí dejo ese circuito. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces voy a borrar esto. Vamos a ver ahora un ejemplo que tiene aplicación práctica, pero también es interesante porque nos ayuda un poco, nos va a ayudar a entender cómo analizar los circuitos con transistores. Entonces, este circuito se llama un atenuador controlado por tensión. Bueno, si nos escribe proporcional.
Bueno, vamos a hacer análisis de este circuito. Este circuito, hagan de cuenta, este circuito, la función que tiene es como no es un amplificador, es un circuito que tiene puras componentes pasivas, incluso el diodo es una componente pasiva, él no suministra corriente. Entonces, como tiene puras componentes pasivas, el voltaje que sale no puede ser más grande que el voltaje que entra. Aparte, se puede deformar por efecto del diodo. Bueno, la función que tiene este circuito es, se debe alimentar un voltaje pequeño, no muy grande. ¿Sí? No muy grande, o sea, debe ser un voltaje pequeño. Y ese voltaje pequeño, no se va a ver afectado por el recorte del diodo. El diodo no se va a polarizar directo con cierta polarización del voltaje de entrada, inverso con la otra polaridad que tome el voltaje. Ya ven que el voltaje toma valores positivos y luego negativos. Entonces, cuando tome valores positivos, pues no quiere decir que el diodo tome una polaridad y con valores negativos de esta fuente toma otra polaridad, ¿sí? El voltaje de entrada es pequeño y eso no provoca cambios de polaridad en el diodo, o sea, cambios en el diodo como de que se cierre y luego se abra, ¿sí? Aquí el elemento que se encarga de polarizar al diodo es esta fuente de voltaje directo. Entonces, en sí, ¿qué es este circuito? Este circuito es un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje. O sea, ¿qué es un divisor de voltaje? Dos resistores. Un resistor de entrada, que sería este, y un resistor de salida, que sería el del diodo. Estos dos forman un divisor de voltaje. De manera que este voltaje de entrada se va a repartir aquí y acá. El voltaje que va a salir va a ser el voltaje que cae sobre el diodo. De este voltaje, la fracción que caiga aquí es la que se va a obtener, ¿sí? ¿Cómo se logra entonces? Bueno, está bien, o sea, es un divisor de voltaje y vamos a tomar al diodo como una resistencia. ¿Cómo conocemos el valor de esa resistencia del diodo? Ustedes saben, ustedes recuerdan que la resistencia del diodo es así: RD igual a el voltaje térmico entre la corriente del diodo, la corriente que fluye a través de él. La corriente del diodo es una mezcla de corriente directa y alterna. Así que aquí debería de haber puesto corriente alterna y directa. Acá está. Okay. O sea, en principio debía haber puesto así el símbolo de corriente alterna y directa. Pero como esta corriente es muy pequeña, su efecto sobre la resistencia no se va a notar, porque estamos hablando de voltajes pequeños, milivolts, o sea, es un voltaje chico. Entonces, este es un divisor de voltaje, pero para voltajes de entrada pequeños. El valor de esta corriente, más bien, digamos, es así: es voltaje térmico entre la corriente directa más la corriente alterna, ¿sí? La corriente alterna es la que suministra esta fuente. Esta fuente suministra corriente hacia acá, una corriente alterna,
y esa corriente se suma con la que suministra la fuente, así. Las dos corrientes entran aquí y pasan al diodo. ¿Sí? Ahora, la componente directa de corriente que suministra esta fuente, su componente directa, no va a tomar el camino del capacitor por acá, ni va a tomar el camino del capacitor por acá, porque como es una componente de frecuencia cero, ¿sí? O sea, como ID es le voy a poner, tiene frecuencia cero, entonces en los capacitores la reactancia capacitiva, el efecto resistivo, que es 1 sobre 2 pi fc o 1 sobre omega c, me va a dar un valor infinito de resistencia. Así que si la frecuencia tiene 0 Hz, el efecto resistivo es infinito. Para esta corriente los capacitores se van a abrir como un circuito abierto que impide el paso de corriente hacia acá y hacia acá, de manera que esta corriente, la que sale de esta fuente, no le va a quedar otro camino que tomar el diodo. La corriente que suministra esta fuente se viene por el diodo, termina siendo la corriente ID la suministra la fuente. ¿Sí? En caso contrario, para la corriente alterna, esta corriente alterna, nosotros vamos a suponer, para que este circuito se vea ahorita sin problemas de análisis, lo vamos a suponer que esta frecuencia pues es un poco grande, la frecuencia es un poco grande, o que los capacitores también son grandes, de valor grande. ¿Sí? Para esta señal, la corriente que suministra, que sería así, corriente de entrada, pongo por acá, para BI, la corriente II tiene frecuencia mayor a 0. Si esta frecuencia es lo bastante grande, o los capacitores son grandes, ¿sí? O sea, si además C1 y C2 son grandes, entonces la reactancia para esta señal, para esta componente de frecuencia alterna, voy a tener una frecuencia que, imagínense que no sea tan grande, total, esta frecuencia no tiene un valor muy alto, pero es mayor a 0. Pero sí hay capacitores grandes, entonces este producto va a ser grande y el inverso va a ser pequeño. Este
inverso, esta reactancia o efecto resistivo tiende a 0 ohms. Así que podemos considerar que para B y I los capacitores se comportan como un cortocircuito para la señal alterna, y para la señal directa es como un circuito abierto. Así que podemos analizar este circuito en dos partes. Podemos decir que hacemos un análisis en DC primero. Análisis en DC. ¿Cómo se ve el circuito? Va a ser la fuente, el capacitor abierto, el resistor, el diodo, voy a borrar todo otra vez, lo voy a hacer más abajo porque no me va a quedar espacio. Y vean, este es el circuito equivalente que tenemos para el efecto de la fuente directa. Los capacitores se abren, la fuente suministra la corriente que pasa por el diodo, nada pasa por acá, nada pasa por acá, toda la corriente viene por acá. Entonces, este diodo, vamos a considerar, por ejemplo, su caída de voltaje. Este diodo tiene este modelo, o sea, modelo del diodo, ¿sí? Para el voltaje directo vamos a considerar que el diodo enciende a un voltaje promedio de 0.7, por ejemplo. Para DC o CD, yo lo estoy poniendo siglas en inglés, pero es en español: corriente directa, corriente directa. Entonces, para corriente directa, modelo del diodo para corriente directa es así. .7. Así que aquí hay una fuente de 0.7. De aquí a acá tenemos 0.7. ¿Cuál es el voltaje en este resistor? El voltaje en el resistor es de un lado, voy a mover la pantalla ahora, ahí, ¿sí? Entonces, estoy siguiendo con el análisis. Bueno, estoy dividiendo el análisis en dos partes, en alterna y en directa. Primero es en directa. En directa los capacitores se abren, el diodo se va a encender con un voltaje fijo, hay corriente constante, y el diodo enciende a 0.7. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la corriente que fluye a través del diodo? Lo que quiero es la corriente que fluye a través del diodo. Entonces, la corriente ID es la misma corriente de este resistor. El resistor es así. De un lado tiene BC y del otro tiene 0.7. Y el flujo de corriente es así, de BC a 0.7. O sea, viene la corriente en esta dirección. Es el sentido. Entonces, la corriente que es del diodo va a ser
BC menos 0.7 sobre RC. Esa va a ser mi corriente ID para el diodo. El análisis en DC o en corriente directa me sirve para obtener la corriente constante que fluye por el diodo. Esta es una aproximación porque estoy considerando 0.7. O sea, no estoy seguro si es 0.65, 0.6, pero más o menos es un valor muy aproximado. O sea, no tiene un error grande. Con este valor me sirve para predecir qué valor de resistencia va a presentar el diodo. ¿Sí? ¿Qué valor de resistencia va a presentar? En alterna y directa. Entonces, con este calculamos la resistencia del diodo, RD, que como vimos es BT entre vimos que se compone de dos corrientes, que es ID más ID. Esta corriente la voy a despreciar porque es la que suministra la fuente de voltaje VI. Como VI es muy pequeña, es de milivolts y no se compara con el voltaje DC, que es de valores grandes, son 10 volts, pueden ser 10, 15, 5 volts también, no importa, hasta 3 volts sería un voltaje grande. Si me pongo a pensar que este voltaje VI vale 10 milivolts, por ejemplo, si vale 10 milivolts y este vale 3 volts, pues 3 volts en milivolts serían 3000 milivolts, 3000 milivolts y 10 milivolts, o sea, puedo despreciar el efecto de esta fuente, su contribución en corriente la puedo despreciar, y entonces puedo poner esto como aproximadamente el voltaje térmico sobre la corriente ID. Así que esta corriente la vacío acá y ya saqué la resistencia que va a reflejar mi diodo en ese momento, ¿sí? O sea, con ID calculamos la resistencia. Ahora el siguiente análisis, este fue el análisis en CD. El análisis en corriente alterna. En corriente alterna quiere decir que ya no vamos a tomar en cuenta el efecto de la corriente directa. Sabemos que está presente, ¿sí? La prueba de que está presente es que produce esta resistencia, RD. Pero la fuente directa ya no la vamos a considerar, es superposición. Aquí se puede decir que cuando yo hice el análisis en corriente directa, esta fuente la debía haber hecho cero. No tenía mucho caso hacerla cero porque los capacitores se abren por efecto de la fuente directa, que tiene frecuencia cero. Entonces los capacitores se abren, eso dejan fuera la fuente, pero era obligatorio haberla hecho cero. Entonces en realidad aquí pues esta fuente la debía haber puesto cero, ¿no? O sea, la debía haber hecho cero. La voy a atravesar toda. Un corto, y solamente esta fuente contribuye. Ahora en el análisis en corriente alterna hago cero esta fuente, hago cero. Al hacerla cero, esta terminal se aterriza. Esta fuente no la hago cero, y como no la estoy haciendo cero y es una fuente de frecuencia mayor a cero, lo que vimos acá arriba es que los capacitores se comportan con resistencia muy baja. Entonces, como se comportan con resistencia muy baja, estos circuitos abiertos ya no van a estar, van a ser cortos. Así que ahora voy a tener aquí la fuente VI, aquí van a estar los capacitores, el resistor R, esta resistencia se fue a tierra, la pongo aquí,
El diodo se compone en su modelo más completo, modelo del diodo para corriente alterna. El diodo lo vería de esta manera. RD, este es el modelo completo. Aquí está el voltaje de arranque del diodo. Voltaje, le voy a poner VDON, que puede ser 0.5 volts, 0.5 y la resistencia del diodo. Pero como estoy haciendo análisis en corriente alterna, ese voltaje lo tengo que despreciar, entonces lo tengo que considerar cero. Así como hice cero al voltaje de esta fuente, hago cero este. Entonces el modelo se reduce nada más a la pura resistencia del diodo, ¿sí? O sea, la pura resistencia del diodo que saqué por acá. Así que aquí viene la resistencia del diodo. El diodo ya lo reemplazo por esta resistencia, RD. Los capacitores se cortan. Este capacitor ya no está abierto. El segundo capacitor se corta y conecta la resistencia de carga, sobre la que cae el voltaje V0. Aquí está RL. ¿Sí? Entonces, la resistencia del diodo, la resistencia de la fuente que va conectada en serie con la fuente, aquí está, se aterrizó cuando lo hice cero. El análisis en CA implica que BC vale 0 y el análisis en CD implica que BI es 0. Así, entonces este es el circuito equivalente. Si se fijan, estos tres elementos forman divisor de voltaje junto con este. Los tres forman un divisor, pero normalmente esta resistencia es la más chiquita. La resistencia del diodo es la más pequeña. Al quedar en paralelo es la que domina. La mayoría de las veces este paralelo se reduce a casi este valor, RD, y RD haría divisor con esta. El voltaje de RD es el voltaje que va a caer en RL, si lo vemos de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería el voltaje de salida? En este espacio voy a poner el paralelo primero. Es R equivalente, va a ser RC en paralelo con la resistencia del diodo, en paralelo con la resistencia de carga, ¿sí? Lo que me dé esa expresión, el paralelo de los tres resistores. Y como se forma un divisor, entonces B0 va a ser, si se fijan, solamente va a salir alterna, porque directa no sale. La directa no sale, solo sale voltaje alterno. Entonces va a ser, por divisor de voltaje, es R equivalente entre R equivalente más R por BI. Esa ecuación me da la expresión del voltaje de salida. ¿Sí? Expresión de voltaje de salida. Y vacío esta resistencia aquí y saco valores del circuito. Entonces, eso sería el análisis de este. Regreso al circuito original. Voy a borrar esto. Eso termina el análisis del circuito y voy a ejemplificar con números. A ver, aquí tengo un ejemplo de esto, ¿no? Vamos a suponer
Bueno, vamos a ver este ejemplo. Ahí está, ¿no? Lo voy a aplicar a ese circuito que ya analizamos. Ya no tenemos que hacerle análisis más que tomar las fórmulas que encontramos. Esta fórmula del voltaje de salida y la otra fórmula, ¿cuál es? La de la resistencia en el diodo, o sea, qué efecto resistivo refleja este diodo basado en la corriente directa que entrega esta fuente. La fuente son dos incisos. Vamos a considerar primero que esta fuente vale 1.6. La fuente la puse variable porque regulando el voltaje de la fuente se está regulando el valor de esta resistencia, y regulando el valor de la resistencia pues se regula el voltaje de salida. El voltaje de salida va a ser más grande o más chico dependiendo de la resistencia que tengamos aquí. Vean los valores de las resistencias RC, que vale 2000 ohms, RL también 2000 ohms, y esta R vale 100 ohms. Normalmente no debe ser tan grande porque la resistencia de un diodo tampoco se va a valores muy grandes. Para que se vaya a valores muy grandes tiene que haber una corriente muy pequeñita de polarización en el diodo, ¿sí? Para que haya valores de resistencia muy grande. Entonces dejo eso y vamos entonces a empezar el análisis, la solución de este ejemplo. Solución, aquí lo voy a poner. Inciso A. BC es 1.6 volts. Me dan un coeficiente de difusión 1, me dan una temperatura ambiente de 16 grados centígrados y un voltaje encendido de 0.6. Eso me está diciendo que cuando me dan este coeficiente de difusión y que son datos que me van a servir para el voltaje térmico. Ya ven que la resistencia del diodo, por acá la voy a poner con otro color, nomás para tenerla presente. La resistencia del diodo es voltaje térmico entre la corriente. Y este voltaje térmico pues es el que era la temperatura en grados Kelvin, entre por el coeficiente de difusión entre 11.600, eso es el voltaje térmico, y luego la ID pues aparecería por ahí. Así que la resistencia que nosotros calcularíamos va a ser, digamos que de esa manera. Entonces en este inciso nosotros primero lo que hacemos es sacar esta corriente, la corriente ID, porque ya sabemos cuánto vale el voltaje. En las fórmulas que sacamos, ID es el voltaje del resistor sobre el resistor, o sea, BC menos el voltaje del diodo sobre el resistor. ¿Sí? Voy a sustituir, ID va a ser 1.6
aquí lo tengo, menos 0.6 sobre 2000, 2K. Esto me da 1 menos 0.6, 1 sobre 2K es 1 sobre 2.5 y los kilos suben como milis. Esta corriente se le llama la corriente de operación, por eso se le pone la Q, ¿sí? Y de Q, que es como la pide el enunciado. Con esta corriente me voy acá y calculo la resistencia. RD va a ser entonces la temperatura en grados Kelvin, que sería 16 más 273. 16 más 273, temperatura en grados Kelvin. El coeficiente de difusión, que vale 1, aquí lo pongo, 11.600 por 0.5, 10 a la menos 3, ¿sí? Eso sería la resistencia. Voy a sacar el cálculo. Me da 16 más 273 por 1 entre 11.600 por 0.5, 10 a la menos 3. Esto me da 49.82 7 ohms. Entonces mi resistencia refleja este valor, ¿sí? Ese es el valor que tengo. Y ahora ya tengo RD. Me voy a la ecuación que tengo arriba y saco el paralelo de los 3 resistores del circuito, ¿sí? Así que el siguiente paso es sacar la R equivalente. R equivalente va a ser RC, que vale 2000, 2K, en paralelo con 49.827, en paralelo con RL, que también vale 2K. Si se fijan, 2000 con 2000 me va a dar 1000 ohms, ¿sí? 2K y 2K me da un K en paralelo, un K, 1000 en paralelo con 49.827. Entonces calculamos ese resistor. Como esto es hacer 1000 en paralelo con 49.827, la R equivalente es aproximadamente 47.462 ohms. Vean cómo la resistencia se acercó al valor de RD, ¿sí? Casi me da muy cercana. Por eso este paralelo termina acercándose al valor de la resistencia del diodo. Vengo y vacío en la ecuación y saco entonces B0. B0 va a ser entonces la resistencia equivalente entre la resistencia equivalente más R, que vale 100, por el voltaje de entrada. No me dan valor de voltaje de entrada, pero debe ser un valor pequeño. Normalmente no se manejan valores demasiado grandes. Entonces esto me va a dar un V0 igual a, vamos a hacerlo, .3218 BI. Así que la relación de voltaje
B0 BI es 0.3218. ¿Sí? O sea, quiere decir que va a salir aproximadamente un tercio de lo que entró. La salida es un tercio de lo que entró. Con este voltaje, eso me produce. Vamos con el otro inciso. Ahora BC vale 10.6. Empezamos igual que acá. Sacamos primero la corriente ID. Así que ID va a ser BC menos BD. O sea, 10.6 menos 0.6 entre RC, que vale 2000, 2K. Esto me da 10 entre 2K, son 5 miliamperes. Vean cómo la corriente se incrementó para este voltaje, que es 10.6, acá es 1.6. Para 10.6 se incrementó a 10 veces el valor que tuvo en el inciso A, con un voltaje pequeño. Ahora un voltaje que vale 10.6 me da 5 milis. Esta corriente la vacío en la misma formulita, así que me queda RD igual a, y el mismo, la misma operación, es 273 más 16, es 273 más 16, me da 289 entre 11.600 por 5, 10 a la menos 3. Como la corriente fue ahora 10 veces más grande, la resistencia es 10 veces más pequeña. Entonces, esta resistencia me da 4.982 ohms. ¿Sí? 10 veces más pequeña. Y como es todavía más pequeña, en el paralelo que voy a tener que hacer usando la ecuación, pues va a dominar más esta, porque está en paralelo con 1000 ohms, que es el resultante de las otras dos. Entonces, la R equivalente es aproximadamente RD, la voy a poner así, 4.982 ohms. Entonces, con esa resistencia, ahora calculo el voltaje de salida con el divisor. Me da B0 igual a 4.982 entre 4.982 más 100 por BI. B0, vamos a ver cuánto nos da. Es 4.982 entre 4.982 más 100. Eh, 0.0474 BI. Entonces ahora la proporción es 4.0474, eso es lo que me da la relación B0 a BI. ¿Sí? Déjenme ponerla igual que esta, ¿no? Si la voy a poner AB, es B0 BI igual a 0.0474. Así que ahora, si yo aquí, por ejemplo, en el inciso anterior multiplico por 100, estaría diciendo que sale el 32.18% de lo que entró. 32.18% si multiplico por 100. Acá si multiplico por 100, lo que sale va a ser el 4.74%. 4.74, o sea, va a ser más chiquito el voltaje. Si yo aumento el voltaje, entonces lo que sale es más pequeño, ¿sí? Si yo quiero menos voltaje, debo aumentar BC. Si yo
quiero más voltaje a la salida que se acerque al voltaje de entrada, al voltaje de entrada. Bueno, estoy hablando y no estoy mostrando el dibujito, ¿sí? Entonces, o sea, si yo quiero tener aquí un voltaje más grande, este voltaje lo debo hacer pequeño, como vimos con el primer inciso. ¿Sí? Este lo debo hacer pequeño para que me dé un voltaje más grande. Pero si yo lo hago más grande, entonces, como en el segundo inciso, la proporción es más pequeña. ¿Sí? Porque a voltaje mayor esta resistencia se hace más pequeña, la resistencia del diodo, y al hacerse más pequeña se captura menos voltaje, por eso me da menos voltaje a la salida. Este circuito es un ejemplo de cómo se puede dar una aplicación al diodo como un resistor controlado por voltaje. Pero más que darle esa aplicación es el hecho de que este tipo de análisis en donde se mezclan alterna y directa ocurre mucho en los transistores y lo vamos a estar manejando, ¿sí? Eso sería todo con este video. Pasamos al siguiente video.